Dios los bendiga. Hoy les traemos la palabra de Dios. El tema de hoy se llama Pide a Dios lo que quiera y Él te lo dará. ¿Por qué debemos pedirle a Dios lo que quieramos y Él nos lo dará? Porque está en su palabra. Cuando guardamos sus mandamientos y lo obedecemos, podemos pedirle a Dios lo que quieramos y Él nos lo dará. Es promesa de Dios y Dios cumple su palabra. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios. En 1 Juan, del 21 al 22. Amados míos, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios, y cualquier cosa que pidiéramos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Como ven, es promesa de Dios. En 1 Juan 21, 22, dice la palabra de Dios, si nuestro corazón no nos reprende. ¿Por qué nuestro corazón no nos reprende? Porque obedecemos a Dios, porque hacemos la voluntad de Dios, porque guardamos sus mandamientos. ¿Y qué dice la palabra de Dios después de que dice, si nuestro corazón no nos reprende? Es porque tenemos confianza en Dios, es porque creemos en Dios, tenemos fe en Dios, porque creemos en la palabra de Dios, porque lo obedecemos, porque le tememos. Y por eso cualquier cosa que pidiéramos la recibiremos de Él. Porque hacemos la voluntad de Dios, hacemos lo que le agrada a Dios, hacemos las cosas que son agradables para Dios. Muchas promesas, para muchas personas, estas promesas están lejos. ¿Por qué? Porque no hacen la voluntad de Dios, porque no temen a Dios, porque no guardan sus mandamientos, porque no hacen las cosas agradables para Dios. Muchas personas, muchos cristianos, muchos evangélicos dicen, estos mandamientos ya están obsoletos. ¿Por qué? Porque está en el Antiguo Testamento. Porque ahorita está la gracia. Ahorita Jesús pagó el pecado por nosotros. La gracia está sobre la ley. Pero los mandamientos aún están para que los cumplan. Jesús vino a este mundo a cumplir la ley, para que la ley se cumpla, para que la ley la sigamos obedeciendo. Muchas personas que no obedecen a Dios, que no temen a Dios, ni siquiera creen en Dios, ni siquiera creen en Jesús, ni siquiera obedecen a Dios, ni siquiera temen a Dios. Aún los cristianos, aún los evangélicos, no obedecen a Dios, no temen a Dios. Van a la iglesia y en la iglesia creen que obedecen a Dios. Porque también adentro de la iglesia hay desobediencia, hay pecado, hay mundanidad, hay herejías, hay apostasías, hay paganería, hay levadura, hay maestros de la ley, hay fariseos adentro de la iglesia. Cuando piensan que obedecen a Dios, cuando meten al mundo adentro de la iglesia, meten todo lo que a Dios no le agrada, salen de la iglesia, en la calle, andan como en el mundo. Lo que hace el brujo, lo que hace el hechicero, lo que hace el mundano, el cristiano, el evangélico, lo hace en la calle, lo hace en su casa. Adultera, fornica, miente, peca, tiene odio hacia el prójimo, hacia su hermano, pelea con sus papás, con su familia, con sus hermanos, con los vecinos, con sus compañeros de trabajo, roba, hurta, maldice, grita, blasfema. Esos son los cristianos de hoy. Andan en el mundo, andan en las fiestas, en la comida, en las parrandas, en las borracheras, se amanecen, se deleitan del pecado, del mundo. Van a los cines, ven películas de terror, películas de peleas, de lucha libre, de box, de UFC, de todo. Películas de adultos, películas de desnudos, ven de todo. Muchos cristianos no ven la diferencia entre lo que debe hacer uno para obedecer a Dios, para temer a Dios, para servir a Dios, para hacer la voluntad de Dios. Muchos cristianos dicen, voy a la iglesia, me presento en la iglesia, canto, adoro a Dios, oro, escucho la predicación y con eso tengo. Porque Jesús me salvó. Por la sangre de Cristo soy salvo. Porque Jesús pagó el pecado por nosotros. Muchos así piensan y muchos andan en el mundo, andan en el pecado, hacen lo que quieren.
Y Jesús no se agrada, y Dios no se agrada de eso. Dios quiere que lo obedezcamos. Cuando obedecemos a Dios, cuando lo tememos, cuando lo amamos, cuando guardamos sus mandamientos, Dios está con uno, Jesús está con uno, el Espíritu Santo está con uno. Y cualquier cosa que le pidiéramos a Dios, nos lo dará. ¿Por qué? Porque somos sus hijos, porque tenemos a Cristo en nuestro corazón, porque tenemos al Espíritu Santo de Dios. ¿Por qué? Porque agradamos a Dios, hacemos las cosas que son agradables delante de Dios. Muchos, aunque obedezcan los mandamientos, aunque guarden los mandamientos, pero si no hacen las cosas que son agradables delante de Dios, tampoco se les va a cumplir que cuando pidan algo a Dios no se los va a dar. Muchas veces nos enfermamos, muchas veces nuestro hijo se enferma, nuestros papás, nuestros hermanos, y le pedimos a Dios, ayunamos, oramos, pero no hacemos las cosas agradables delante de Dios. Muchas cosas agradables son como ayudar al huérfano, ayudar al necesitado, ayudar al caído, ayudar al pobre, ayudar al angustiado, orar por el necesitado, orar por el enfermo, darle alimento al que no tiene comida, darle alojamiento al que no tiene casa, al que vive en la pobreza. Muchas veces andamos en la calle y se nos acerca una persona, un indigente, una persona que pide limosna, y traemos dinero en la bolsa y no le damos porque pensamos mal de él. Decimos, él puede trabajar y no trabaja, él es un huevón y no trabaja, él es un borracho y no trabaja, él es un drogadicto y no trabaja. Por eso está como está y nuestro corazón se endurece. No ayudamos al necesitado, no ayudamos al caído, no ayudamos al que necesita oración. Y cuando no hacemos las cosas agradables delante de Dios, Dios no está con nosotros, Dios no nos escucha. Aunque oremos, aunque ayunemos, aunque oremos 6 horas al día, aunque oremos toda la noche, Dios no nos escucha. ¿Por qué? Porque no lo obedecemos, no guardamos sus mandamientos. En Juan 14:21 dice la palabra de Dios: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Como ven, debemos guardar los mandamientos. Cuando guardamos los mandamientos, obedecemos a Dios, amamos a Dios porque guardamos sus mandamientos. Y Dios nos ama también. Y Jesús se manifiesta en nosotros. Todo depende de los mandamientos. Los mandamientos están muy olvidados por el hombre. Los mandamientos están muy olvidados por el cristiano. ¿Por qué? Porque vivimos una vida fácil, vivimos una vida liberal. Hacemos lo que queremos, pero no obedecemos a Dios. Muchos piensan y creen que con solo creer en Dios ya somos salvos. Dios está con nosotros. También muchos piensan que con solo ir a la iglesia ya Dios está con nosotros. Mentira del diablo, para que no seamos salvos. Dios reprenda al diablo, Dios reprenda a Satanás por mentirnos, por engañarnos, por hacernos creer que somos salvos, cuando debemos guardar los mandamientos de Dios. Y no solamente los mandamientos, decretos, leyes, estatutos. Si los guardamos, Dios nos ama. Si los guardamos, Jesús está con nosotros. Jesús se manifiesta en nosotros. En Juan 14:15 al 18 dice la palabra de Dios: si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, porque mora con vosotros y estará con vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Tremenda palabra de Dios. Todo se basa en amar a Dios. Todo se basa en guardar los mandamientos de Dios. Dice aquí la palabra de Dios en Juan 14:15. Si me amáis, si guardas mis mandamientos, Jesús rogará al Padre
para que nos dé el Espíritu de verdad, el Espíritu que el mundo no le conoce, ni lo puede ver. ¿Por qué? Porque ese mundo es incrédulo, es desobediente, no teme a Dios, no guarda sus mandamientos. Ese mundo dice, esta vida es corta y vamos a disfrutarla, vamos a emborracharnos, vamos a disfrutar de este mundo, vamos a adulterar, vamos a fornicar, vamos a matar, vamos a hurtar, vamos a pelear, vamos a blasfemar, vamos a hacer la guerra, vamos a adorar, vamos a idolatrar. Y por eso este mundo no conoce el Espíritu Santo de Dios, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no le conoce, ni lo ve. ¿Por qué? Porque ese Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, solamente lo conoce el que cree en Dios, el que cree en Cristo Jesús, el que obedece a Jesús, el que guarda los mandamientos de Dios, aquel que tiene a Cristo en su corazón, aquel que se bautizó en el agua, aquel que creyó en la palabra de Dios, aquel que hace la voluntad de Dios. Esos son los que tienen el Espíritu Santo de Dios, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no le conoce ni lo ve, porque andan en el mundo, andan en desobediencia y no creen en Dios, no creen en Jesús, no creen en la palabra de Dios. Mateo 19:16. Entonces vino uno y le dijo, Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Y él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le dijo, ¿cuáles? Y Jesús dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio. Honra a tu padre y a tu madre y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Tremenda palabra de Dios, todo se basa en guardar los mandamientos. Muchos cristianos, muchos evangélicos, muchos ateos que no creen en Dios, se olvidan de los mandamientos. Ni siquiera los conocen, ni siquiera leen la palabra de Dios. Se basan en lo que les dice un pastor, en lo que les dice un sacerdote, en lo que les dice otra persona. Y muchas veces la clave está en leer la palabra de Dios, en obedecerla. Muchas veces obedecemos lo que dice una persona, lo que dice una autoridad, lo que dice el gobierno, lo que dice un presidente, lo que dice un rey. Lo obedecemos, pero no obedecemos la palabra de Dios. Tampoco la leemos, y si no la leemos, no la conocemos. Y algunas personas leen la palabra de Dios, pero no la obedecen. Como dice la palabra de Dios, tienen ojos, pero no ven. Tienen oídos, pero no escuchan. Y también tienen boca, pero no pueden hablar la palabra de Dios. Se deleitan en las comidas, se deleitan en las fiestas, se deleitan en las cosas del mundo. Que fui y salí, que me paseé, que compré ropa, que compré un regalo, que festejo mi cumpleaños, que festejo a mi papá, que festejo a mi mamá, que festejo a mi hermano, que festejo al pastor, que festejo al ídolo. En eso se deleita la gente, pero no se deleita en las cosas de Dios, como en ayunar, como en buscar a Dios, como en obedecer a Dios, en guardar sus mandamientos, como temer a Dios, como ser usado por Dios, como tener el Espíritu Santo de Dios, como predicar la palabra de Dios. Es todo lo contrario. Se deleitan en el mundo, en los placeres, en el pecado, en la paganería, en la idolatría, en la fornicación, en el adulterio, en los deleites, pero no en las cosas de Dios. Le preguntó esa persona a Jesús, ¿cuáles son los mandamientos que se han de guardar? Y Jesús le dijo, no matarás. Hay muchas personas que el diablo los usa para que maten. El diablo les habla a la mente y les dice, mátate, no vales nada, mátate, nadie te escucha, mátate, eres un pobre, mátate, Dios no te quiere, mátate, Dios no te usa, tu esposa no te quiere, no tienes trabajo, no tienes dinero, no tienes casas, estás enfermo, mátate.
Y muchas personas obedecen al diablo, se matan. Y los que se matan, los que se ahorcan, los que matan a otra persona, porque también el diablo les dice, mata a aquella persona habló mal de ti, aquella persona te debe dinero, aquella persona violó a tu hijo, violó a tu hermana, se rió de ti, reírse con la boca, se rió de ti, y obedecen al diablo. Muchos se quitan la vida, se ahorcan, se suicidan. Muchos matan al hermano, al compañero, a su papá, a su mamá, a su abuela, a sus hijos. ¿Por qué? Porque el diablo les dijo que lo maten. ¿Por qué? Porque el diablo los engañó, les dijo que maten a esas personas. El diablo vino a este mundo a engañar, a hurtar y a matar. Y muchos obedecen al diablo, no obedecen a Dios. ¿Por qué? Porque dejaron de obedecer a Dios y el diablo ya los tiene dominados, los tiene sobre sus manos, comen de la mesa del diablo. ¿Por qué? Porque andan en el pecado, andan desobedeciendo a Dios. Y cuando el diablo se le levanta, lo obedecen. Y esos que obedecen al diablo van a la perdición, van hacia el lago de fuego y azufre, al lugar que Dios tiene preparado para el diablo, por desobedecer a Dios, por estar en contra de la voluntad de Dios. Todos aquellos que desobedecen a Dios, que no hacen la voluntad de Dios, que no aceptaron a Cristo como su Salvador, que no se bautizaron, que no guardaron sus mandamientos. Le dice Jesús a esa persona, no adulterarás. Muchos, el diablo los tienta, muchos son débiles, muchos caen en las garras del diablo, no se pueden sostener, no se pueden aguantar y adulteran. Aún los cristianos, aún los evangélicos, adulteran y fornican, se divorcian y se vuelven a casar, se divorcian y se vuelven a casar. Muchos ni siquiera se divorcian, se separan y se casan, y están en las iglesias y sirven a Dios, son líderes, predican, son ujieres, oran adentro de la iglesia, participan en la Santa Cena de Dios en la iglesia, los tienen sirviendo en la iglesia y creen que son salvos. El pecador, el mundano, que no conoce a Dios, que no tiene a Cristo en su corazón, se goza de adulterar, se goza de fornicar. Cada que adultera con una mujer, para esa persona es como si fuera un trofeo, y lo cuenta a sus amigos, como si tuviera un trofeo, y salí con una mujer, y salí con esa otra mujer, y se jactan de lo que hacen, se jactan del pecado. Satanás los tiene dominados, pero no saben que el pecado, el adulterio, la fornicación les acarrea muerte, les acarrea la perdición hacia el lago de fuego y azufre, hacia el infierno. Para aquellos que no obedecieron a Dios, para aquellos que anduvieron bajo su propio camino, bajo sus propios instintos, bajo sus propios pensamientos, que obedecieron al diablo. Y eso es lo que quiere el diablo, que le obedezcamos, que no obedezcamos a Dios, para llevarse a todas las personas que él pueda. Porque al diablo ya no le queda mucho tiempo en este mundo. En estos días el diablo anda como león rugiente, anda viendo a quién devorar, a quién llevarse, y muchos caen redonditos en sus manos. Caen y dicen, no hice nada malo. Caen en el pecado y dicen, no pequé. Mientras yo no haga daño, mientras yo no ofenda a las personas, mientras yo no mate, mientras yo no les quite el dinero, no lo robe, ando en buenos pasos y Dios está conmigo. Y creen que lo que hacen, el pecado, es bueno y que Dios lo acepta. Y eso es cuando el diablo nos tiene dominados, nos tiene cautiva nuestra mente, para que lo obedezcamos y no obedezcamos a Dios. Le dice Dios a esa persona, no hurtarás. Muchos hurtan, aún cristianos, evangélicos, están en el trabajo y miran una pluma y dicen, no es de nadie, yo me la voy a llevar. Y dicen, es de la empresa tiene mucho dinero, tiene muchas plumas, y una pluma que me lleve no les hace daño, no les afecta. Allí estamos robando. Muchas veces hay material que compra la empresa y dicen, hay material suficiente, poquito que agarre y no se dan cuenta, no les hace falta, pero estamos robando allí. Muchos cristianos, evangélicos, y más aún la gente que no conoce a Dios, pide dinero prestado y no paga.
y dicen, al cabo él tiene dinero y no necesita dinero, no le voy a pagar. Allí estamos robando, estamos estafando. ¿Por qué? Porque no cumplimos con nuestra promesa de pagar ese dinero. Se pasa una semana, se pasa un mes, se pasa un año y ya nunca pagó, y ya nunca pagaron. Eso es robar, eso es hurtar. Y los rateros, los que hurtan, no heredarán el reino de Dios. Le dice Jesús a esa persona, no dirás falso testimonio. Muchas personas, cada que hablan es veneno que tiran, chismean, hablan mal del prójimo, hablan malas palabras, hablan groserías, hablan mentiras. Hay personas que son cristianos, evangélicos, van a la iglesia y aún tienen el hábito de mentir, cuando todo debe ser un sí y un no, un sí verdadero y un no verdadero. Un ejemplo de cómo algunas personas mienten. Le pregunto a una persona, ¿tienes máquina de soldar? Dicen no. ¿Tienes cortadora para cortar metal? Dicen no. ¿Sabes soldar? Dicen no. Cuando sí tienen máquina de soldar, cuando sí tienen cortadora para cortar metal, cuando sí saben soldar, ¿por qué dicen que no? Porque piensan que uno les va a pedir las cosas, porque piensan que uno les va a pedir ayuda. Ayúdame a soldar, ayúdame a hacer un cerco. Pero uno debe hablar con la verdad, debe decir sí y no, con la verdad. Debe hablar uno pensando en Cristo, debe hablar uno pensando como cristiano. Muchas personas dan falso testimonio. Por agradar a una persona, habla mal de otra persona. Un ejemplo, por agradar a una persona, habla mal de otra persona y la meten a la cárcel. Por agradar a otra persona, la señora dejó al esposo. ¿Por qué? Porque echaron mentiras. Porque difamaron, hablaron calumnias de una persona y esa persona quedó mal con otra persona, la metieron a la cárcel, la dejó su esposo o su esposa. Por eso debemos ser rectos y justos ante Dios, debemos ser rectos y justos ante la sociedad, ante los hombres, para que Dios se agrade a nosotros y para que no vayamos a ese lago de fuego y azufre donde estará Satanás, el diablo, la víbora, la serpiente, la limaña, el maligno, estará allí por los siglos de los siglos, día y noche por la eternidad. Y aquel que no obedeció a Dios, cuando Dios nos juzgue, después de que venga Cristo Jesús, si nuestro nombre no está inscrito en el libro de la vida, seremos lanzados al lago de fuego y azufre. Allí acompañarán a Satanás, al diablo, a la serpiente, al maligno, por los siglos de los siglos, por la eternidad, día y noche. Te invito a que busques a Dios. Te invito a que aceptes a Cristo en tu corazón. Solo hay una persona que nos salva y ese es Cristo Jesús. Ninguna persona, ningún sacerdote, ningún pastor puede perdonar pecados. El único que perdona los pecados es Cristo Jesús. Dice la palabra de Dios en Romanos 10:9. Porque si confesamos nuestros pecados y creemos que Jesús se levantó de los muertos, seremos salvos. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Solamente debemos confesar a Jesús con nuestra boca. Debemos creer en nuestro corazón que Dios lo levantó a los muertos y seremos salvos. Solamente es cuestión de fe. Un sacerdote, un padre o un papa, como le llamen, no puede perdonar pecados. El único que perdona pecados es Cristo Jesús y está en Romanos 10:9. Cuando nosotros aceptamos a Cristo, Dios perdona nuestros pecados. Jesús recibe al pecador, recibe al mundano, recibe al idólatra, recibe al brujo, al hechicero, al que adora a la Santa Muerte, recibe al que adora a Satanás, recibe al matón, al que ha matado a muchas personas, al que le ha quitado la vida a muchas personas, recibe al que hurta, al que adultera, al que fornica, al mal hablado, al borracho, al adúltero, al que se droga, a toda persona. Dios tiene amor para todas las personas. No hay distinción de personas. Cuando tú te entregas a Dios, cuando tú te entregas a Jesús, Jesús perdona tus pecados, te los borra. Dice la palabra de Dios en Isaías 1:18. Si tus pecados fueren como la grana, serán como la nieve emblanquecidos. Y si fueran como el rojo carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Dice la palabra de Dios en 2 Corintios 5:17. De manera que si alguno tiene a Cristo, nueva persona es. Las cosas viejas pasaron, he aquí las cosas son hechas nuevas.
Lo pasado queda borrado. Jesús te cambia, Jesús te transforma. Lo que no pudo hacer ninguna persona, lo que no hizo el brujo, lo que no hizo el hechicero, lo que no hizo el sacerdote, lo que no hizo el padre, lo que no hizo el mundano, Jesús te cambia. Dios es el médico de médicos. Jesús te da una nueva identidad. Jesús te da un nuevo Espíritu Santo. Jesús te da la voluntad para dejar ese pecado que nunca lo podrás dejar, esa borrachera, esa fornicación, esos deseos sexuales, esa pornografía, esa prostitución, esa lascivia, esa inmundicia, esa lujuria, esas drogas. Jesús te quita todo. Los deseos de pecar se te quitan, los deseos del mundo se te quitan. Cuando tú pones la voluntad en Dios, cuando tú quieres ser cambiado, cuando tú obedeces a Dios, cuando tú crees en Dios, crees en Cristo Jesús, cuando tú aceptas a Cristo en tu corazón, cuando tú quieres cambiar, cuando tú quieres que Dios te transforme, entonces sí, Jesús mora en ti, Dios mora en nosotros, Jesús mora en nosotros, el Espíritu Santo mora en nosotros. ¿Por qué? Porque hacemos la voluntad de Dios, porque guardamos los mandamientos de Dios. Hace poquito en el Facebook, en una página cristiana que se llama Todos Cristianos, me mandó un mensaje, me escribió una persona, una señora, y me dijo que orara por ella porque tenía cáncer de pecho. Yo no soy pastor ni me considero gran predicador. Yo le pido a Dios que me use y yo predico por la palabra de Dios porque creí en Dios, creí en la palabra de Dios y soy su discípulo por la palabra de Dios. Muchos dicen, Dios me habló. Muchos dicen, Dios me habla. Dios me llamó. Pero muchos de esos hermanos, de esos predicadores, de esos pastores, no predican la palabra de Dios. Solamente predican bonito para tener al hermano adormecido, para que les den los diezmos, para que les dejen las ofrendas. Solamente les hablan de prosperidad, les hablan de bendiciones, del libro de Job, de Salmos, Proverbios, de Jueces, de Números. Cuando los israelitas estaban en el desierto, les hablan del libro de David, de Daniel, de Job, para que la gente esté a gusto en la iglesia, para que esté sentada allí, para entretenerlos. Aún hay muchos pastores que dicen, Dios me habló, y meten en las iglesias payasos, meten en las iglesias obras de teatro, meten en las iglesias las cosas del mundo. Desobedecen a Dios. Cuando me escribió esa persona, esa mujer, dije, voy a orar por ella, voy a meterme en ayuno. Me metí en ayuno completo, 3 días sin agua y sin alimento. Oré en la mañana, oré a mediodía y oré en la noche. Fueron aproximadamente como 3 horas diarias, con ayuno completo y pidiéndole a Dios por esa persona, primero que a mí, primero que a mi familia. Cuando yo tengo necesidades en mí, en mi familia, en mi señora, en mi hijo, le dije a Dios, Dios, pongo primero a esa persona sobre mis necesidades. Por favor, Dios, primero esa necesidad, porque esa persona confió en mí. Y yo, Señor, por lo poquito que tengo, te pido por ese poquito, Señor. Te pido por esa persona, Señor, que la sanes. Reprende, Señor, el cáncer, Señor. Desbarata ese tumor, Señor. Deshace ese tumor, Señor. Y te lo pido, Dios, porque dice tu palabra, que cualquiera cosa que te pidiéramos, nos la darás. ¿Por qué? Porque guardamos tus mandamientos. ¿Por qué? Porque hacemos las cosas que son agradables delante de ti. Le dije a Dios, yo tengo fe en tu palabra. Sé que eres un Dios que cumple su palabra. No eres un Dios como nosotros que mentimos, que prometemos y se nos olvida y muchas veces no cumplimos. Tú eres un Dios tardo para la ira y grande en misericordia. Después de los 3 días le pregunté a la señora cómo se siente y me dijo, me siento bien. Me quedé con la duda. Al otro día le escribí a la señora y le dije, ayuné 3 días completos y oré por usted en la mañana, en la tarde y en la noche. Y me contestó la señora, yo tengo fe en que Dios me sanó. Y si ella tiene fe y yo tengo fe y Dios cumple su palabra, no es un Dios que miente, son promesas para aquellos que le temen, promesas para aquellos que lo aman, promesas para aquellos que guardan sus mandamientos. Y yo creo que fue sana en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque está la palabra de Dios. Todo lo que pidamos nos lo dará cuando guardamos los mandamientos,
Cuando obedecemos a Dios, cuando tenemos a Cristo en nuestro corazón, cuando buscamos a Dios, cuando buscamos su rostro, cuando buscamos que nos hable, cuando lo obedecemos, cuando le tememos, cuando oramos, cuando ayunamos, Dios está con nosotros. Muchas veces Dios no nos habla como queremos, pero sí nos habla con sueños, nos habla con pensamientos, nos habla con voces a nuestra mente. Poquitas palabras, pero nos habla. Nos dice, o me dice, tú eres mi siervo. Nos dice, Dios está contigo, Jesús está contigo. Nos dice, nada te faltará. Nos dice, vas a conocer mi poder. Nos dice, vas a ser bendecido. Incluso hasta cuando nos llega el mal nos avisa. Nos dice, el mal entró a tu casa. Ahora vienen las verdaderas pruebas. Y eso es cuando estamos siendo probados por Dios. Vienen enfermedades a nuestra casa, a nuestra vida, enfermedades a nuestra esposa, a nuestro hijo. Hacemos las cosas y creemos que Dios no está con nosotros. Son las pruebas que nos pone Dios. Y el Espíritu Santo nos avisa. Ahora viene la verdadera prueba. Y viene una prueba tras otra y prueba tras otra. Y creemos que lo que le pasó a Job es poquito para lo que nos sucede a nosotros, porque no vemos una, salimos de una mala y viene otra mala, y viene otra mala, nos corren de la iglesia, nos sacan de la iglesia, se enferma nuestra señora, se enferma nuestra esposa, se enferma mi hijo, me enfermo yo, y una tras otra, y no vemos buenas. Nuestro hijo le entró un demonio, y creemos que lo que pasó Job es poquito a lo que nosotros tenemos, a lo que a nosotros nos pasa. Pero son pruebas que tenemos y debemos pasarlas una tras otra hasta que Dios nos levante, hasta que Dios esté por completo con nosotros. Quiero decirte que busques a Dios, busca a Jesús, obedece a Dios, obedece a los mandamientos, guarda los mandamientos para que te vaya bien, para que en esta vida seas bendecido, para que alcances misericordia de Dios y estés en el cielo, en el paraíso, en la nueva Jerusalén que Dios tiene preparado para aquellos que le sirven. Dios te bendiga y nos vemos en la próxima predicación, si Dios quiere. Amén.